Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Hoy 9 de febrero del año 2020, les saludo a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y me acompañan además de nuestro invitado de esta noche, en la primera parte del programa, don William Rojas, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, hola, don Aquiles, ¿qué tal? Buenas noches, Roy, buenas noches. Don William, un gusto tenerlo por acá en el programa. Buenas noches, amigos televidentes y radio escuchas. Hoy vamos a estar conversando desde luego con don Vidal Villalobos, pero en la primera parte vamos a estar, como estamos aquí en el atrio de la iglesia de a un lado del atrio de la iglesia de Santa María Dota, vamos a estar conversando con la gente de la comisión de festejos de aquí en honor a la Virgen de la Cueva. Don Roy, buenas noches. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor, y don William, muchas gracias por acompañarnos, y a todas las personas que nos siguen a través de la televisión y la radio. Bien listo para comer bizcocho y todo, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? La tanela. La tanela, que nunca la he probado. Juan Casero. Buenas noches, don William. Buenas noches, don Aquiles, buenas noches, Roy, doctor. William es coordinador de la comisión logística, ¿no? de los festejos patronales en honor a la Virgen de la Cueva. Correcto, sí señor, para servirles Estos festejos siempre se celebran el 2 de febrero, ¿verdad? Generalmente, o la primera semana de febrero. Es correcto, el primer fin de semana de febrero. En este caso se aplaza una semana por el tema de las elecciones municipales que acaban de pasar el fin de semana. Pero generalmente es el primer fin de semana de febrero. Perfecto, como es nuestra costumbre, vamos a ir a la nota médica con el doctor Jorge Roldán. Doctor, bien. Buenas noches. Revisando un poco temas de salud ocupacional que pueden estar relacionados con el coger café, estudié el varicocele, que es un tipo de alteración que se produce en el testículo de los hombres y puede aumentar el riesgo y puede aumentar el dolor con el uso del canasto durante la cosecha de café. ¿Qué es un varicocele? Bueno, el testículo recibe sangre del corazón para nutrirse, y esa sangre, una vez que deja los nutrientes, debe regresar al corazón, y lo hace por medio de lo que llamamos el plexo pampiniforme, que es eso que ven en la pantalla, que es como enrejado color celeste, en este caso por temas didácticos, pero es una serie de comunicaciones venosas que llevan la sangre por medio de válvulas hacia el corazón, y estas válvulas pueden presentar defectos, lo que hace que el 40% de los hombres puedan desarrollarlo en algún momento de su vida. Puede ser de causa idiopática, cuando no se logra determinar qué fue lo que lo produjo. En ese caso, lo que hablamos es de un 98% de los varicoceles que se producen siempre en el lado izquierdo. O sea, cuando no tenemos la causa definida, usualmente el 98% de los casos van a ser del lado izquierdo. Se pueden ver en niños. Esta semana vimos un niño con varicocele, y algo muy importante, el 40% de los hombres que tienen varicocele pueden desarrollar infertilidad, y debe corregirse el varicocele por medio de una operación realizada por un urólogo. En los próximos programas vamos a hablar un poco más sobre este tema, que es un tema muy interesante, pero voy a darle el pase a nuestros compañeros. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos hablado de salud, que es la nota, hemos hablado de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Bien, y como es nuestra costumbre igual, vamos a la nota de la semana con don Roy Naranjo, licenciado. Gracias, don José. No quiero dejar pasar una consulta que nos llegó en el mes de enero, ya pasamos, ¿verdad? Pero para atender esta consulta de un amable televidente en relación al salario escolar. Recordemos que el mes pasado pues existía la obligación de pagarlo, y existe una confusión si el salario escolar aplica únicamente para el sector público. Por ahí tenemos un par de imágenes que vamos a verlo para explicar. En el caso del sector público, el salario escolar es un plus salarial que se entrega de forma anual en el mes de enero a los funcionarios públicos, y equivale al 8.33 de la suma total de los salarios ordinarios y extraordinarios percibidos durante el año, excluido el aguinaldo.
En el sector privado existe la posibilidad, las empresas privadas pueden o los trabajadores pueden hacer un salario escolar, solo que en este caso no es un plus, sino que es un ahorro de los trabajadores, el cual oscila entre el 4.16 y el 8.33 del salario bruto. Una nota importante es que cuando una empresa del sector privado o los trabajadores de la empresa del sector privado optan por el salario escolar, si no tienen asociación solidarista o cooperativa de empleados, la administración de este salario escolar lo debe realizar el Banco Popular. Esto según la regulación establecida para salario escolar en el sector privado. Entonces, para resumir, en el sector público es un plus salarial, en el caso del sector privado es un ahorro que realizan de manera voluntaria los trabajadores. Y como plus, y siempre es una de las consultas que le formulan a uno como abogado, es sujeto a embargo también, o sea, es un salario neto, entonces puede ser embargado, puede ser perseguido por los acreedores del que lo recibe. Así es. Muchas gracias, don Roy. Con mucho gusto. Hoy a 8 tuvimos un interesante programa con don Efraín Chacón, que a mucha gente le gustó e incluso hasta una regañada me llevé, porque sé que no le permití concluir quién era el padrino del muchacho que él encontró 60 años después. Sí, correcto. Lamentablemente está ahorita en el hospital don Efraín con una situación un poquito de salud, esperemos que todo salga bien. Creo que ya fue operado hoy a las 4 de la tarde, lo iban a operar por ahí. Esperamos que todo salga bien para bien de don Efraín y toda la gente que lo apreciamos. Un saludo para la familia Chacón en San Gerardo de Dota. Bien, don William, estos festejos son una tradición en Santa María de Dota. Yo desde que recuerdo, la gente de la zona de Los Santos se preparaba para venir a estas fiestas de febrero y no ha dejado de ser una tradición, solo que ahora pues ya sin el tope, ¿verdad? Correcto, ya hace 3 años que la actividad del tope no participa de este evento. Nos indica o nos contaba don Fernando Chacón que los primeros festejos patronales que hubieron en la zona de Los Santos fue precisamente acá en Santa María de Dota, y esos festejos se celebraron, no recuerdo en qué año, precisamente para recibir a un sacerdote que venía a visitar a Los Santos. Entonces un grupo de ciudadanos acá o de pobladores de Santa María hicieron una fiestita para recibirlo, y ahí es donde nace la tradición de los festejos. Empieza hoy y termina el lunes. Empezó ayer y termina el lunes, correcto, sí. Como para contarles brevemente actividades que tenemos. Bueno, hoy hay un concierto que terminando el programa inicia un concierto que es la banda de conciertos de Limón. Va a estar de 7 de la noche en adelante, cerca de 2 horas, amenizando un conciertito aquí en el parque. Para el día de mañana sábado, como actividades principales, un desfile de boyeros, que es el segundo desfile de boyeros que creo que se realizan. Se esperan cerca de 100 carretas provenientes de Cualquiera todas. se puede montar en la carreta. Mañana se justifica el montarse la ¿Usted carreta. se ha montado en la carreta alguna vez? Nunca, nunca, para nada, Dios guarde. No es parte de los Rojas, no es parte de la familia. Yo sí me he montado en la careta. Supongo. Daros un jalante o café antes. ¿Cómo le fue en diciembre? Hace muchos años. No, en diciembre no, en las comunidades de café. Okay. Antes, cuando no se jalaba el café con carro. En diciembre no hubo tiempo de montarse en la carreta. No. Sí, yo sé que no. Desfile de boyeros de boyeros que se esperan cerca de 100 carretas. Es un evento totalmente gratuito para el que quiera participar. Los reciben con un buen desayuno y termina con buen almuerzo, arrancando desde Copedota y saliendo y regresando ahí mismo también. En la noche concierto con el grupo La Selección. Mañana hay remate de ganado en la tarde, que lo coordinan también ganaderos de acá de la misma localidad. Día domingo, ¿de qué le podemos hablar? Del día domingo, como principal actividad, el desfile de bandas, que lo ha venido organizando, y quien lo hace, lo realiza, lo hace posible la Municipalidad de Dota. Me comentaba el señor alcalde don Eduardo que esperan cerca de 8 bandas de diferentes partes del país. También hay concierto en la noche con el grupo Los Ixos. Domingo, aparte de que hay chicharronada, hay juegos tradicionales, el lunes los juegos tradicionales de la chinga,
hay conciertos por la noche, también con el grupo NACA. Chacho Cebado, seguramente, pues siempre decían, era tradicional, no, ya no. Sí, no, desconozco qué tendrán preparado las personas que tienen a cargo los La juegos de vara, chinga. la vara, Correcto, la vara que generalmente se coloca acá cerca. Entonces sí, es un fin de semana bastante bonito donde generalmente la gente de la comunidad lo disfruta montones y se reciben muchas visitas. Entonces aprovechar para invitar a la gente de la zona de Los Santos que nos acompañen. Hay ventas de comidas, aquí hay señoras cocinando, señoras, niños, señores cocinando desde el día lunes. En el grupo que tenemos nos han compartido fotos donde hay chiquitos niños cortando verduras. Entonces es una actividad que incorpora bastante a la comunidad. Yo creo que el doctor está ya sacó permiso, doctor, para estar desde aquí hasta Claro, lunes. vamos a estar ¿no? probablemente el lunes. Algo importantísimo que hay que invitar a nuestros amigos televidentes es a comerse las famosas hamburguesas de Don Elías, que eso es un clásico de las fiestas. Y el lunes en los juegos tradicionales están las tinajas en las cuales se invita a la comunidad del comercio a participar apoyando con un monto de dinero cada una de las tinajas, de tal forma que sea parte de la diversión. Pues yo quiero preguntarle a William algo que me parece muy importante. En los últimos meses se ha estado hablando de que las fiestas patronales deberían empezar a sustituir ciertas actividades, ciertas ventas, como las argollas en las botellas, las Los apuestas, juegos de azar, exactamente, y algunas que no tienen nada que ver con cada cantón, y sustituirlas por cosas autóctonas. Ellos en estas fiestas patronales apostaron por eso, y estamos nosotros acá en medio de una actividad de personas, de artesanos de aquí de la zona, artistas de la zona, exactamente, que están ofreciendo su producto. Entonces tal vez don William nos comenta, porque ayer el sacerdote me decía que ellos están apostando a ir haciendo una transición para que llegue un momento en que las fiestas patronales sean absolutamente con participación de las personas del excelente, mismo es una cantón. excelente iniciativa, rescatar todas esas tradiciones que eran propias de la crianza de nosotros, ¿verdad? Sí, correcto. También, pero los juegos de yaquis para las chiquitas, ¿verdad? No, pero yo jugaba también juegos de yaquis, sí, había bueno. que hacerle ahí, que no había nada más que hacer. Los heredianos juegan con yaxes. Los heredianos juegan con yaxes. En ese tema no entremos porque creo que no les puede ir muy bien a los compañeros presentes. Ese es Cromos el primer también. año. ¿Ah? Con cromos no juegan también. No, ya no. De fútbol no hablemos en serio, doctor, le puede ir mal. Es el primer año que se incorpora como lo dijo el doctor, aquí atrás de nosotros y al lado se ven los distintos puestos donde se han invitado artesanos de la comunidad, productores de fruta de las zonas altas. La idea es encontrar café de la zona por acá, sino también en el puesto central de comidas hay venta de café que han dado las empresas para que la gente que venga lo pueda adquirir. Chiverres, pan casero. La idea es incorporar poco a poco que toda la gente que genera algún tipo de actividad también se vea beneficiada. Y un factor que tiene Santa María de Ota que le favorece es la gran extensión que hay alrededor del centro para que la gente pueda parquearse sin ningún problema. Correcto. Que es una de las dificultades que tiene Tarazú. O sea, que correcto. El parqueo a veces queda un poco lejano de la actividad. De los puntos altos que tiene definitivamente Santa María fue que se planeó muy bien en ese tema. Bueno, don William, que todo salga muy bien. La gente está invitada, desde luego. Yo sé que ha habido mucha promoción y Santa María siempre se ha caracterizado por ser una gente que organiza muy bien sus actividades festivas, ¿verdad? Muchísimas gracias, más bien bizcocho, olla de carne, pozol, mondongo. Aquí traigo una listita como para que no se me fuera a ir nada: arroz con pollo, casados, arracache, picadillos, pan casero, por supuesto café no puede faltar indudablemente, tamales de cerdo, bizcocho, pozol, mondongo, cubaces, en fin, todo lo normal que se disfruta acá en nuestros cantones, muy tradicional de nuestro. Muchas gracias, Willy, que todo sea a usted, un don éxito. Aquiles, Roy y doctor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Bien, regresamos un instante, vamos a seguir el programa con don Vidal Villalobos, el economista del programa Hablemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche y en YouTube también a partir de los días miércoles, todos los programas de Hablemos. Ya aquí con don Vidal Villalobos, economista del programa Hablemos y también de la empresa Grupo Prival Bank.
Así es, don Vidal. Buenas noches, don Vidal. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Roy, Jorge. Para todos, es la primera visita del año. Que Dios me bendice de nueva cuenta venir a visitar la casa. Así que lo mejor para ustedes en el 2020, lo mejor para la empresa y para toda la zona, por supuesto, y la gente que nos está sintonizando en este momento. Así es, así es. Hoy vamos a hablar acerca de la situación económica del país. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central dan algunas noticias en donde dejaron entrever que el crecimiento económico no había sido el esperado para la situación del país. Y entonces siempre acudiendo a don Vidal para que nos ayude a aclarar todos esos temas, don Vidal, que son muy importantes y de mucha trascendencia, porque ciertamente hay como una inquietud en el costarricense, ¿verdad? Que el crecimiento no se está dando, que el empleo no se está generando, que los eurobonos no han dado los resultados que se esperaban. Usted también tiene participación en los medios de comunicación hablando al respecto, pero la voz oficial es usted en esos temas, don Vidal, y desde luego del programa Hablemos, porque queremos que sea fidedigna la información. Muchísimas gracias. Y confiable, además de eso. Por supuesto que sí, vamos a hacer un análisis de toda esa información y tratar entonces en los minutos que nos quedan de hacer un resumen sobre este tema. Como siempre tenemos que empezar revisando un poco la situación que se está dando a nivel internacional y particularmente el impacto que puede estar teniendo el desarrollo de la economía de los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial. A este respecto, lo que podemos agregar de la última vez que estuve en el programa a la fecha es que hemos avanzado en el tema de la guerra comercial, porque Estados Unidos y China lograron un acuerdo. El acuerdo consiste en que los Estados Unidos no le pone aranceles a las importaciones de China, y China hace otro tanto, pero además tiene el compromiso de aumentar la compra de productos estadounidenses. Y ahí es donde está el problema del acuerdo. El acuerdo se tiene que concretar durante el año 2020 y durante el año 2021. En el caso particular, por ejemplo, de las exportaciones de Estados Unidos a China en el área agrícola, se tienen que cuadruplicar. Tienen que pasar de 10 billones, que son millones de compra anual que se está haciendo ahora, a 50. La gran pregunta es, ¿China va a crecer a esos niveles como para aumentar ese crecimiento en las compras a los Estados Unidos? Claramente no. ¿O le va a dejar de comprar a alguien? Ese es el punto, Jorge, muy bien, buen alumno. ¿Ah? Adelantado como siempre. Además de las clases suyas, también las de Roy. Sí, exacto. No, ahorita metemos a Roy con el tema del IVA y la consulta que nos están haciendo. Ahorita más adelante la vamos a entender. Excelente, doctor. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, va a tener que desplazarse, por ejemplo, Alemania en la venta de maquinaria china, agrícola y de construcción. Y probablemente el cono sur de América, que le vende mucho material agrícola, también va a tener que ser desplazado. Entonces diríamos, allá en el barrio mío, estamos vistiendo un santo, desvistiendo otro. Pero bueno, esto me parece a mí que se logra concretar en medio de un juicio político que recién terminó a favor del presidente Trump, pero que los demócratas esperan tener algún avance electoral en la medida en que las elecciones serán en noviembre próximo y ahí le podrían sacar a los republicanos el hecho de que el juicio no fue juicio, porque no pudieron llevar pruebas y no pudieron llevar testigos. Pero bueno, el presidente Trump da la vuelta a la página y ahora queda simple y sencillamente con una carrera, la carrera presidencial. Esta semana empezaron los caucus o las primarias en el Partido Demócrata con la finalidad de encontrar un contrincante el presidente Trump, que debe definirse a mitad de julio, y les recuerdo, las elecciones serán en noviembre. Así que en la parte internacional estaremos absolutamente entretenidos. En Europa, a pesar de que el Brexit como tal feneció el 31 de enero pasado, lo cierto del caso es que para el 31 de diciembre tienen que estar claras las reglas en las que en el futuro se van a estar relacionando los británicos. Que no están muy fáciles, no están muy fáciles al nivel de la Unión Europea, ¿verdad? Absolutamente complicado. Está complicado. Tienen que ver cosas comerciales, cosas políticas, militares, de seguridad, etcétera. Así que la cosa también está complicada por allá. Si agregamos la situación política de Italia, la situación política de España y lo que ocurrió recientemente en estos días, que alzó la voz la canciller Angela Merkel, la alemana, porque en una región de Alemania se hicieron elecciones y resultó ganador un partido nazi. Y resulta ser que ella tiene que negociar el gobierno con ese grupo y ella dice, no estoy dispuesto a hacerlo.
la cosa está un poco complicada. Todo eso ha provocado que el Fondo Monetario Internacional, la OECD, el Banco Mundial y todos los organismos que hacen pronósticos reduzcan el pronóstico de crecimiento para los países desarrollados, para el mundo en general, China por supuesto, que tenemos que hablar del coronavirus en un momentito, pero desde la perspectiva del impacto económico. Y todo esto ha hecho entonces que lo que nos interesa a nosotros es cuál es el crecimiento proyectado en el 2020-2021 de nuestros socios comerciales, sabiendo que Estados Unidos es el principal. Pues hay una reducción. Hay una reducción para el 2020, para el 2021 pronosticado, así que esperar que la economía costarricense reciba un viento de cola por parte de un empujón en los Estados Unidos parece ser que no está a la vista, a pesar de que hay algunos datos interesantes de la economía. Hoy conocimos, por ejemplo, la generación de empleo en los Estados Unidos. Llegó a 255,000 plazas nuevas el mes anterior y, curiosamente, el desempleo se incrementa de los niveles en los que estaba históricamente bajos de 3.5 a 3.6, pero la explicación es clara. La gente siente en este momento un poquito más de optimismo y aquellos que se habían desalentado y habían salido de la masa laboral y habían dicho yo no ando buscando trabajo, ahora sí se volvieron a meter, entonces suman en el desempleo, ¿verdad? Eso es un detalle interesante. También algo de lo que está pasando en Costa Rica. Por supuesto, y tenemos que hay hablar... más empleo. Ha habido, me parece, un oportunismo de la prensa con el tema amarillista. Un amarillismo. Porque... Bueno, no es de la prensa tanto. Incluso ayer dijeron que un punto porcentual de desempleo significaban 100,000 empleos. Y están aumentando la cifra. Aparte de eso, sí han habido nuevos empleos. Lo que pasa es que hay más gente buscando empleo. Exactamente. Y la gente... hay que aclararlo, también hay gente muy selectiva. Este empleo no me sirve, este no me gusta, yo quiero un empleo de trabajo en casa. Entonces también hay empleos que no se están utilizando porque la gente no los quiere. Así es, así es. Eso es un detalle muy importante con relación al tema de Costa Rica. Ya, don Jorge, vamos a atender algunos detalles de la economía local. Solo quiero cerrar el tema con lo que le está pasando efectivamente a China, con esta tragedia. Según las últimas cifras que estaba mirando antes de entrar al programa, más de 700 personas ya fallecidas por el coronavirus. Son 60, 70,000 personas infectadas a nivel mundial. Y el problema pasa por lo siguiente. Primero, empezaron a restringir la migración de las personas. Pero esa migración pasó, por ejemplo, por cerrar centros comerciales y plantas de producción. Y ya hay algunas empresas en el mundo que dicen el inventario me alcanza para 1 o 2 semanas más. Si no vuelven a abrir los proveedores chinos de mi materia prima, yo voy a tener que parar. Y eso evidentemente no lo teníamos en los pronósticos que se construyeron a final del año. La noticia del coronavirus entró a conocimiento global a mediados de enero. Y desde esa fecha es que el mundo le ha estado dando seguimiento, aunque los chinos evidentemente estaban preocupados por esa situación mucho tiempo antes. Evidentemente esto va a traer también un ajuste probablemente a los pronósticos de crecimiento de China y por lo que representa China en el mundo como un comprador de materias primas importantes, una ralentización, una disminución adicional en el crecimiento. Entonces, de nueva cuenta, por la parte internacional no se ve que haya un viento de cola. Cierro con el tema internacional para caer en la parte local, diciéndoles que, de acuerdo con las últimas noticias económicas que estamos recibiendo, uno de los damnificados por el tema del coronavirus ha sido el café. Y resulta ser que en China, por esto que estoy mencionando de cierre de locales comerciales, se han cerrado cerca de 2,000 locales comerciales de la cadena Starbucks, junto con una cadena local china que se llama Luckin. Y son 2,000 tiendas menos que están vendiendo café. Una menor demanda de café augura una menor cotización del precio, y de inicio del año ahora el precio del café internacional se ha recortado cerca de un 20%, aunado a la noticia de que en el 2021 Brasil tendrá una Cosecha récord. Dejémoslo ahí y entremos en la parte local. Luis. Tal vez el tema de los bombardeos, don Vidal, porque en algún momento se dio como
mucha incertidumbre si el Estados Unidos e Irán y ese tema, bueno, el petróleo subió un poquito en los primeros días después de que se dio el bombardeo de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo está ese asunto? Sí, el tema se ha tranquilizado. Evidentemente, el bombardeo de drones que aparentemente Irán hizo sobre Arabia Saudita y luego el asesinato. El que Estados Unidos hizo con mucha efectividad. Pues. Exacto, también. El otro tema es el asesinato del segundo a bordo en Irán. Generó realmente sí una conmoción, pero que pronto empezaron a tranquilizar tanto el líder iraní como el presidente Trump, y las aguas han vuelto un poco a su rumbo. Ahora, en materia de petróleo, que eso sí es una parte importantísima internacional que tenemos que traer a colación, Roy, es que la menor demanda del mundo por el menor crecimiento hace que más bien las previsiones del precio del petróleo para el 2020 se reduzcan y también para el 2021. Okay. Así que inflación importada no vamos a tener. Bien, me dice que estamos a ir a la segunda pausa comercial. Justo tiempo para entrar ahora. Justo a tiempo. Con la parte. Vamos a la pausa y regresamos un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, transmitiendo directamente desde Santa María de Ota, el bello cantón de Santa María de Ota, 17 de la provincia de San José, en razón de las fiestas que se están celebrando a partir de ayer y que finalizan el próximo lunes. Así es que están todos invitados a venir a las fiestas patronales o fiestas en honor a la Virgen de la Cueva en Santa María de Ota. Y ya que estamos acá, pues un saludo para don Edras Sureña, que siempre escucha el programa Hablemos, este importante empresario de Santa María de Ota, por Radio Cultural Los Santos. Dice que cuando está en el vehículo siempre no se lo pierde. A don Rolando Porras, también un seguidor del programa Hablemos y buen productor de aguacate. A don José Bermúdez, igual, otra persona, es un luchador, ahí está en su casa en San Marcos de Terrazú, haciéndole frente a toda la situación que vive. Y además también es un excelente productor de aguacate. Ambos tienen la ventaja que me llevan aguacates a la oficina. Entonces. Yo quiero también un saludo para Antonella, que está allá en el Bajo del Río, a Roxana, a Camila y a Malen, que anda con el novio ahí hoy. Así es que un saludo para Valentina, que está estrenando novio. Y felicitar a todos los que participaron en las elecciones municipales, porque independientemente de quienes hayan ganado, esto fue una contienda democrática muy importante, en donde incluso aquí en la zona de Los Santos pudimos ver personas diferentes luchando por las alcaldías. Independientemente del resultado, pues desde luego hay que felicitar a los que ganaron, pero con propuestas que no se habían visto en las pasadas elecciones, ¿verdad? Y con una participación 20% mayor que el resto del país. Muy bien, eso es importante, y aquí un saludo para Andrés Pidefael, que estaba también participando en estas elecciones, que fue el segundo más votado en el cantón de Terrazú. Un saludo para Andrés, y una joven promesa política de la zona de Los Santos. Yo creo que la vamos a llegar a ver muy pronto, también siendo diputado de la zona de Los Santos. Así es. Bien, don Vidal, el déficit fiscal siempre es una situación que acongoja, ¿verdad? Hace 30, 40 años esto no era un tema al que se le tomaba tanta importancia, pero ahora las mediciones van puntuales, ¿verdad? Hay déficit fiscal, hay superávit, hay el índice de empleo sube o baja. Todo eso va con una medición muy científica y hace que genere expectativas positivas o negativas. Correcto. Y podemos entonces empezar a hacer un recuento breve de cómo cerramos el 2019 y sobre todo qué es lo que esperamos para el 2020 y 2021. Hace un año el Banco Central nos entregó el programa macroeconómico estimando que tendríamos un crecimiento del 3.2%. En julio lo ajustó a 2.1% y terminamos el año en 1.8%.
Evidentemente eso explica de alguna manera los niveles de desempleo que estamos observando del 12.4, pero también hay algunos otros elementos como los que apuntaba don Jorge hace un momento y vamos a hacer referencia a ellos también. Por lo pronto, esa disminución tan dramática del crecimiento real de la economía se explica por varias razones, pero fundamentalmente el Banco Central en su informe establece que partió del supuesto de que una carga importante de obra pública se iba a efectuar durante el 2019 y no se hizo. Eso provocó entonces evidentemente que tuviéramos un crecimiento menor, pero probablemente en el lado privado lo que más primó fue justamente la entrada en vigencia de la Ley 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia en rigor completo el 1 de julio del año pasado. Eso hizo que durante todo el primer semestre del año el país estuviera prácticamente en pausa. Tuvimos una pequeña reactivación en el segundo semestre del año que no nos alcanzó siquiera para cubrir el 2% de crecimiento que había estimado de nueva cuenta en julio del año pasado el Banco Central. Evidentemente, si hay poca producción, hay pocos impuestos. Y eso me permite entonces hacer un anclaje un poquito académico con los dos conceptos básicos de déficit. El primero es justamente el déficit primario. Esa es la diferencia entre los impuestos, los ingresos que tiene el gobierno y todos los gastos que hace, sin tomar en cuenta la atención de la deuda, el pago de los intereses y la amortización de esa deuda. Pero este país desde hace muchos años viene con un déficit en esa primera grada. ¿Cómo financio esa primera grada si la plata no me alcanza? Tomando deuda. Y mientras exista un déficit primario, voy a ir incrementando la deuda. La noticia que tenemos es que estamos viendo resultados de la ley. El crecimiento de los salarios públicos se ha contenido. Entonces el déficit primario inicial que teníamos previsto se ha contraído y se irá contrayendo en los próximos años, de alguna manera apoyado por la aplicación de la regla fiscal, siempre y cuando se mantengan todos los pollitos dentro de la granja. Siendo de esa manera, estaríamos más o menos en el 2023-2024 con un superávit. El superávit no se puede festinar, no es una piñata. Tendría que dedicarse a disminuir la deuda. Cerramos el año pasado con una deuda que pesa el 58% de nuestro Producto Interno Bruto. Un producto estimado para nuestro país este año en 64,000 millones de dólares. ¿A ustedes qué? Casi el 60% es el peso de la deuda. Ese es precisamente el problema fiscal más importante que tenemos. Y seguirá creciendo mientras exista ese déficit primario hasta el 2023-2024. Vamos a llegar probablemente a un 65% del PIB. Y a partir de ese momento empezará a bajar. Si no hacemos ninguna otra cosa más y seguimos con un crecimiento ralentizado, disminuido como el de los últimos años, estaremos llegando a un 45% del PIB en el 2040. Así que todo parece indicar que habrá que hacer alguna tarea adicional en la contención del gasto, pero particularmente en estimular la economía, porque los pronósticos que se hacen es con el crecimiento de la economía que tenemos en este momento. Doctor Roy, después. Sí, hablábamos, don Vidal, que el hecho de que el gobierno no haya iniciado toda la obra pública que se pretendía para el 2019 incidió negativamente en los resultados. ¿Cómo va a incidir entonces en el 2020 todo este montón de obra pública que se está anunciando? Qué buena pregunta, y eso me permite sacar el forro. Construí para alguna prensa, como decía don José, que me atiende, una tabla para poder explicar de mejor manera el resultado del déficit fiscal que la semana pasada las autoridades nos indicaron. Ustedes recordarán que generó todo un alboroto que nos indicaran que el déficit total llegó a 7%. En realidad es un 6.90 y pico, pero la prensa lo redondeó a 7. 7% incluye un 2.78 del déficit primario, donde no nos alcanzó los impuestos y por eso la deuda subió también un tramo en el año pasado. El déficit primario
alcanzó el billón de colones, 1 millón de millones. Fue el faltante inicial que tuvimos. Y es así como fue anunciado. Pero yo quisiera que desenvolvemos el asunto y escuchen ahora una interpretación que tengo de los resultados. El Banco Central estaba esperando que el déficit del año pasado cerrara en 6.2. Por eso anunciar un 7 fue un escándalo. Yo les voy a decir que en realidad el déficit cerró en un 6.07. Más bien la noticia es buena. Claro, pero entonces ahora, como nos fue tan bien, les pido por favor la autorización para que dediquemos a inversión de obra pública 103 mil millones de colones. Que salgamos del asunto de Habdeba, 22 mil millones de dólares. Que le demos al CONAVI dinero ya ahora sí para que vuelva a recuperar la infraestructura por la tormenta Nate, démosle 71 mil millones de colones. Necesitamos entrar a la comunidad andina para tener en el futuro acceso a créditos mucho más bajos de costo y a mayores plazos. Eso representa una inversión de 63 mil millones de colones. Y todavía le debemos la plata al Banco de Costa Rica por haberse hecho cargo de la quiebra del Bancrédito, 30 mil millones. Todo suma 300 mil millones. El déficit original entonces eran 709, pero tuvimos que agregarle esos 300. Por eso es que llegué al 7. Pero eso es de una sola vez y preparo al país para el 2020. Ahora sí, voy a atender la consulta de don Jorge. Esperamos efectivamente que haya un impacto importante por toda la obra pública que se está anunciando para el 2020 y 2021. Y no hay excusas, la plata quedó reservada en el 2019. Roy. El tema bueno, Hacienda anunció en noviembre, a raíz del cierre fiscal, que en octubre, por concepto de renta, hubo un aumento del 27.6 y en el caso del valor agregado, un 54.5 en relación a octubre del 2018. Así es. Se está alcanzando el objetivo que se planteó con la regulación de impuestos. Entonces aprovechemos aquí la pregunta de don Eduardo Carvajal, el dueño de IMOI. Sería interesante, quise preguntarle a don Vidal, si hay relación entre el IVA y los nuevos impuestos con respecto al crecimiento económico y el aumento del desempleo anunciado esta semana. Ok, vamos por partes. En efecto, Roy, tuvimos una mejor captura de impuestos tanto en renta como en IVA. En IVA fue muy claro, porque se incorporaron los servicios. Exacto. Y no lo teníamos antes. En renta estábamos más bien preocupados porque el crecimiento del país en el 2019 venía a la baja. La renta se genera de la producción y de las ventas, y si venían a la baja, ¿cómo íbamos a imaginar un crecimiento? ¿De dónde se dio el crecimiento? Bueno, mucha gente puso sus barbas en remojo y empezó a contribuir, detalle que también ha advertido el señor ministro actual, don Rodrigo Chávez, indicando que hay gente que todavía no está poniendo todo lo que debería poner, y entre otras cosas él está pidiendo una cuantía importante de dólares, 150 millones de dólares, para un sistema que permita un mejor control en el tema tributario. Pero lleva razón Roy al decir que terminamos siempre con una mejor captura de impuestos gracias a la ley, que junto con la restricción al crecimiento del gasto produce ese resultado que yo acabo de reinterpretar, no lo que conocimos sorpresivamente la semana anterior, que nos dijeron y nos asustaron. En realidad nos pasamos. Okay, eso había que explicarlo. ¿Hubo una mala interpretación de la prensa? Yo le voy a dar mi opinión muy sincera. Una mala comunicación, porque no fue debidamente explicado ese asunto, y luego las autoridades fiscales son las que tienen efectivamente la responsabilidad de hacerlo eso, y tenemos un Ministerio de Comunicación que debería estar también detrás de esa situación. Bueno, los analistas nos hemos dado la tarea de reinterpretar un poco eso, y en el caso mío, ya usted mencionó que trabajo para una entidad privada, tratar de explicarle a la gente y tranquilizarlo, porque ¿qué fue lo que ocurrió en los mercados internacionales? Con ese resultado y con otra noticia que el señor ministro de Hacienda sacó a relucir en días anteriores, que me parece que fue el 4, que estuvo en un programa de radio, y mencionó que estima que de lavado en este país el 22% del PIB pasa por este país.
no sé, para ponerlo en alguna perspectiva que podamos entender, de cada 4 costarricenses, 1 participa en ese negocio. En realidad eso generó un cisma en los mercados internacionales y los precios de los bonos empezaron a caer porque la gente está vendiendo los bonos. En fin, eso nos llevaría totalmente otro programa, pero quiero atender la consulta sobre el IVA. El IVA afectó efectivamente el tema del empleo y el tema de la producción el año pasado, por una sencilla razón. Durante el primer semestre estuvimos ralentizados ante la entrada de la ley y eso provocó la disminución entonces de la producción y el aumento en el desempleo. Pasado eso, esperamos que las aguas vuelvan a su calma y me preocupa más bien otra cosa en materia de producción y empleo, que ya no es el IVA, sino el cambio de estructura productiva que el país está teniendo. Bien, vamos a la siguiente pausa y regresamos en un instante. Hoy conversando con el economista del programa Hablemos y también de Prival Bank, don Vidal Villalobos. Regresamos en un instante hablando acerca de la situación económica de Costa Rica y en la perspectiva de don Vidal, que nos la plantea magistralmente como siempre, don Vidal. Regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Qué lindo toma, don Vidal, don Roy, don doctor. Absolutamente fabulosa. Esa iluminación la estrenaron antier. El padre pidió a los muchachos que ayudan aquí en la iglesia que le ayudaran a colocarlo. Son luces LED, lo hicieron, como le digo, lo estrenaron ayer prácticamente. Y hay que felicitar aquí al Cantón de Dota porque siempre uno nota que va a la vanguardia en muchas cosas en la zona de Los Santos. Uno de estos rótulos que pusieron acá en la entrada de Santa María y otro aquí en el parque, que se ven preciosos, muy lindos. Y eso es una buena labor y una gestión, desde luego, también del alcalde municipal. 2 noticias, una buena, entre comillas, va empatando la selección de Costa Rica de mujeres. Correcto. Y la otra muy buena es que el doctor va a invitar después del programa, ¿verdad? Excelente, esa es mejor. Mejor, ¿verdad? Ahí venden maní garapiñada, entonces lo que sea, no importa. No estoy para, porque esa es una buena costumbre que tiene el doctor cuando uno llega aquí a Santa María de Dota. Excelente, me sí. parece muy bien. Está bien, doctor, ¿no? Claro, claro. Y con estas noticias económicas que está recibiendo hoy, pues mucho mejor. Y yo asustado que se me subió la deuda en el banco unos cuantos dólares más. Y no es lo que pasa con el país, ¿no? ¿Cuáles son sus pronósticos, don Vidal, para la situación económica del 2020? Sí, bueno, porque Osvaldo lo estaba esperando, Osvaldo Sánchez, porque dice, Vidal me confundió. Primero me decía el año pasado que todo estaba muy bien y que iba muy bien, pero ahora con estas noticias que nos dieron hace una semana, la historia cambió un poquito, pero ya usted ya las estamos aclarando. Las estamos aclarando. Tranquilo, Osvaldo, no hay que preocuparse mucho. Así es. Bueno, esperamos que haya un repunte en la producción general, pero ya dijimos al inicio del programa que no vendría de la parte internacional. ¿De dónde es entonces que viene eso? Bueno, ya el doctor aportaba acá que el portafolio de inversión del sector público va a ayudar. Pero también el Banco Central ha venido reduciendo sus tasas de interés. La tasa de política monetaria la rebajó ahora el último día de enero con la finalidad de hacer más competitivo el acceso a crédito. Y le llama la atención a los bancos privados y públicos que no hagan lo mismo, ¿verdad? En la tasa activa, correcto. Pero esperamos entonces que ese ajuste se termine de realizar y que muchos de los proyectos privados que se quedaron pegados, 18 y 19, arranquen. Es más, en el inicio de la aplicación del IVA a servicios en julio del año pasado, Roy, muchos empresarios de la construcción se apresuraron a meter en autorización sus proyectos porque de lo contrario tendrían que pagar el IVA posteriormente. Todos esos proyectos están ahí haciendo fila y esperamos ahora que las condiciones macroeconómicas permitan acompañar a esos empresarios con una reducción en las tasas de interés y que tengamos alguna reactivación ahí.
no va a ser todo el sector de la construcción, un sector que se ha visto afectadísimo el año pasado con caídas superiores al 11% en crecimiento del año pasado. Tampoco es que es para sacar las campanas al aire, pero sí tendríamos una reactivación en eso. Les decía que no en todo el sector de la construcción. Hay un inventario de vivienda muy importante que hay que ir sacando. El área de comercio también está con complicaciones y esto tiene que ver un poco por lo que decía hace un momento, que es la preocupación más grande ante la consulta. El IVA debe ya haberse asumido como tal y pasamos la página, pero el país se enfrenta a un mundo, a un consumo, a una demanda absolutamente diferente por las nuevas generaciones. Perdón, Entonces, y viene canasta básica en junio, ¿verdad? Correcto. Julio. Y este tema en particular es muy importante porque entonces en comercio la construcción tampoco va a estar caliente. Hay mucho local desocupado todavía. Entonces, ¿en dónde? Los sectores que mejor se desempeñaron. Pero los constructores sí dicen que está mejorando la situación para ellos, ¿verdad? Claro. Y a eso es a donde voy. ¿Cuál es el sector como más caliente que se está poniendo? Los sectores más dinámicos de nuestra economía son los de exportación de productos de alta tecnología médicos, que estamos hablando de zonas francas, y servicios, turismo. Entonces, todo lo que acompañe construcción, en mejoramiento de oferta hotelera, en infraestructura pública y también todo aquello que atienda las necesidades del sector de zona franca va a estar creciendo. Por eso es que, aunque el Banco Central estima que el crecimiento para este año va a estar en el 2.5 después de una caída de 1.8 el año pasado, mi pronóstico anda un poquito más reservado, probablemente en un 2.2, 2.3 va a ser el crecimiento de este país. Todavía no nos va a ayudar a que tengamos una mayor captura de impuestos y a mejorar el tema de la parte financiera y de reducir el desempleo, porque de nueva cuenta el desempleo no solamente va a depender del crecimiento de la economía, sino de que ese cambio de estructura, ese cambio de paradigma, de modelo nuevo de la economía que vamos a enfrentar no permitiría una absorción de todo el desempleo que tenemos en este momento. No, mira, los eurobonos, la colocación de los eurobonos para cambiar deuda cara por deuda un poquito más favorable, digamos. Correcto, el señor ministro ha pedido 4.500 millones. Beneficio. En la medida, por supuesto, en que se logren traer recursos que sean mucho más baratos a más largo plazo, porque entonces el costo de la deuda en intereses se nos reduce. De cada 100 colones que nos gastamos en el país, 20 colones van nada más para el pago de los intereses. Entonces, en la medida en que logremos traer eso, y nos ayuda en esa parte. Pero en economía ajustamos una cosa y se nos desajusta la otra. El tema es que 1.500 millones más de dólares arribando al país es un reto importante para el Banco Central para tratar de mantener la estabilidad en el tipo de cambio. Claro. Doctor. Sí, porque habría al haber más dólares en el país y podría impactar negativamente, o sea, bajar el tipo, podría impulsar que baje el tipo de cambio y eso afecta a los exportadores y a toda la cadena que hay. Y precisamente por eso, en noviembre del año pasado, la Junta Directiva del Banco Central aprobó un programa para recomprar, para sacar del mercado 1.000 millones de dólares. Ya se ha gastado más de la mitad y el programa era para el 2019-2020. Pero cuando uno revisa la letra menuda y lo que hay entre líneas en el programa macroeconómico, ellos dicen nos mantendremos activos con ese programa o cualquier otro que en el futuro se establezca. Yo lo traduzco es vamos con otro para poder sostener de alguna manera el tipo de cambio. De lo contrario estaríamos afectando a los exportadores y al turismo, que son los sectores, decíamos hace unos momentos atrás, que son los que están sosteniendo la economía. ¿Genera confianza el nuevo ministro de Hacienda, don Vidal? Apenas está empezando, tiene un poco más de 2 meses de estar en la silla. Tenemos que darle un poco más de tiempo para que él se acomode políticamente en las fuerzas de este país. Técnicamente no queda duda de que tiene un currículum realmente muy respetable y que esperemos se ponga a favor toda esa experiencia que él tiene del país. Todo esto le ha generado a usted un problema, porque tiene que andar explicándole a todos los clientes. Sí, pero no es un problema. No, un problema bueno. Claro que sí. Sí, ando para arriba y para abajo. De aquí tengo que salir rapidito porque mañana temprano me esperan en Heredia. ¿Pero ahí? No, mi consulta iba, perdón, relacionada
precisamente al al dólar, el tipo de cambio, porque estamos saliendo de una época de Navidad en la que se dio mucha importación de productos, regalos, todo lo que la gente adquiere en esta época. Estamos en la entrada a clases que también grandes cadenas comerciales hacen importación de productos. ¿Se va a mantener esa condición del dólar o Sí, tiende? muy bien, nada más le agrego el otro lado de la balanza. A fin de año llega también mucho dólar de turismo y de las empresas transnacionales que traen recursos para pagar aguinaldos, impuestos, etcétera. Entonces ahí tuvimos un equilibrio. Además, el año pasado, espectacular el sector turismo, creciendo más de un 4.1%, rompiendo el récord de más de 3 millones de visitantes, 1,5 millones desde Norteamérica. Vean la importancia entonces de los Estados Unidos de nueva cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos esperando la llegada de los 1.500 millones de eurobonos, pero ya hay una lista también de créditos multilaterales por 2.250 millones que vendrían 2021. Entonces tendríamos una presión muy importante, pero ahí están los programas del Banco Central para evitar mucha volatilidad. Conclusión y buenos augurios. Como siempre, vamos positivos. Costa Rica es una patria bendecida por Dios y todos a ponernos las pilas y a trabajar. Tendremos un 2020 mejor que el 2019 en tema económico, entonces. En términos generales sí, pero no como para que salgamos de la crisis. Exactamente. Muy bien. Que el único beneficiado es Roy. Así es. Y los economistas que andan explicando la situación del país. Bueno, Vidal, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias por a ustedes. su amabilidad de venir aquí al programa. Hoy usted tiene que regresar porque mañana tiene que ir a Varias tareas. varias pendientes. tareas y eso es lo importante. Así es. Y eso nos llena de orgullo tener aquí en el programa Hablemos al economista del programa que va a estar con nosotros siempre mientras el programa exista, compartiendo todo este conocimiento. Y Y en algunos, disculpe que le interrumpa aquí, y en algunos programas lo vamos a escuchar cantar. Correcto. bueno, eso era lo que teníamos para hoy. Exactamente. Hubo que hacer un cambio ahí por lo que sucedió esta semana con el anuncio que hizo el Banco Central y el ministro de Hacienda. Entonces hubo un cambio. ¿Cómo siguió su mamá, por cierto, don Vidal? Está recuperándose, muchísimas gracias y esperamos que la próxima esté conmigo aquí. Muy bien, Así es. perfecto. Bien, don Vidal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias. Los doy. Muy bien, don Vidal. Gracias, don Jorge. Y a la gente aquí, doctor, que venga a la Sí, fiesta, que ¿verdad? vamos, perdón. Bueno, nosotros seguimos de sí, todos nosotros modos. seguimos. Ok, nos van a regalar otro espacio de otro programa para poder colaborar con la gente. Ahí está el señor alcalde de Santa María de Ota, don Eduardo Chacón. Ajá, así es que nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Buenas noches.